Era Pelú, no tapado. no sé cuál es el Pelú. ¿Tú no conoces el Pelú? No, no recuerdo. Sí, sí, es para la Un barbú, una vaina ahí que estaba siempre en el servicio secreto. Y imagínate tú, nos tenían engañados los dos, pero Catillito nunca le hizo daño a nadie. Catillito lo que perseguía a los ladrones. Y todo el mundo era Catillito. Y se hizo famoso. Eso es verdad. Sí. Porque le dio leña. A quien le tocó, entoconarse con Catillito, un ladrón, prepárense. Que se salvó en una ocasión de Chepa. La vez del mercado. Estaba tirado abajo ahí y pudo zafarse. Te agradezco Estamos hablando ahorita de algo que a mí me preocupa, no sé, parece que a usted no le preocupa nada. Algunos PRDistas haciendo mucho ruido en una coyuntura como esta, que el PRD, el gobierno necesita apoyo y unidad monolítica. Ustedes los PRMistas no hablan, inclusive para poder venir aquí, tú tienes que llamarlo con media anticipación. Oiga bien, porque ellos no tienen tiempo ahora. Yo quisiera que fueran a la oposición otra vez para que tengan mucho tiempo. Yo siempre tengo tiempo. Porque están despistados cada quien. ¿Qué es lo que está pasando en el partido? No. Explique el asunto, O sea, buenas noches, de los delegados. Convención de delegados, la modificación de los estatutos, si realmente hay algún artículo que establece que tiene que ser convención universal con voto secreto. ¿Cómo es eso? Buenas noches, Espinosa, gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos los amigos y amigas que nos están sintonizando a través de los diferentes medios. Convención de delegados. Ese es el mecanismo que ha establecido el partido para estas elecciones. ¿Pero está en los estatutos? Sí, porque sí, dice Guido que no. No, están en los estatutos, dentro de las modalidades. Pero lo insertaron después de la última... Hay una reforma estatutaria que se aprobó el día 28 de enero. Ahora, ¿qué pasa? No fueron unos estatutos que se trabajaron nosotros estando en el gobierno. Esos estatutos estaban previstos para aprobarse previo a las elecciones. Esos estatutos de las reformas se hicieron consultas, de las cuales nosotros las trabajamos en el 2019. Aquí en varias ocasiones vino Fafa Tavera, vino... ¿Es enemigo del gobierno? Vino Rafael Santos, vino Antonio Almonte, vinieron algunos dirigentes a hacer algunas consultas, de las cuales generalmente nos reuníamos en el Hotel Maguana, y ahí entonces salieron la reforma estatutaria, que quien dirige ese proceso es Eddie Olivares, que es el presidente de la reforma estatutaria. Ahora bien, estaba prevista, te reitero, para antes de las elecciones, pero la situación del COVID cambió todo el panorama, ya llegamos al gobierno, pasó el 2021 y se aprobó entonces en el 2000, ahora en el 2022. Dentro de las modalidades, te reitero, está la convención abierta, está la asamblea de delegados y está la asamblea de dirigentes. No recuerdo el artículo porque son estatutos muy frescos y todavía no lo manejo al dedillo. Sí lo estamos estudiando poco a poco, pero no lo manejo al dedillo todavía. Pero sí está constituida la asamblea de delegados. Pero tiene, no se ha hecho la asamblea para aprobar la modificación. Sí, la asamblea se hizo el 28 del mes de enero, 28, 29. ¿Y cuándo entonces? ¿Tienen fecha para la elección? Bueno, la elección todavía, el próximo viernes 18, vi que se hizo la convocatoria, se está trabajando en la convocatoria para aprobar la forma de la convención. O sea, la comisión ejecutiva presenta la propuesta ante la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional entonces escoge la modalidad. La modalidad puede cambiar en la Asamblea Nacional. O sea, todo todavía no es que va esto, no. Si la Asamblea entiende que es convención abierta, que es Asamblea de dirigentes, pues entonces la modalidad va a cambiar. Eso al final la Asamblea Soberana es quien determina ya el mecanismo final. Tú me decías fuera de cámara que Guido Gómez Mazara no puede apelar la presidencia. Según el artículo número 5, bueno, te explico, él se ha ido al estatuto de ahora, que el estatuto de ahora lo limita tajantemente porque establece que para aspirar a presidente del partido o secretario general del partido mínimo se requieren 5 años de dirigencia ininterrumpida. Entonces, el estatuto anterior, el artículo 5, te establece que, prohíbe, en su único párrafo, prohíbe las
la gestión de recursos, prohíbe las candidaturas hasta antes la comisión ejecutiva y los organismos no se expresen. ¿Te explico? O sea, la comisión ejecutiva del partido no se ha expresado y ni había hablado de convención hasta después del 31 o 30 de enero. O sea, que automáticamente ni con el anterior ni con este califica. Y con la misma condición de él hay muchos compañeros y compañeras que no tienen el tiempo. Apenas Guido tiene, hoy estamos a 11, tiene que entró al PRM 2 años y 6 días. Guido se juramentó el día 5 de marzo del año 2020. Ajá. Sí. Pero eso fue ayer. Sí, fueron varios meses antes de las elecciones. Justamente lo puede buscar en internet, ahí está. 5 de marzo del año 2020. Fue cuando él ingresa al partido. Apenas tiene un año y pico. Entonces se da un proceso también más interesante. No sé si él agotó el proceso de inscripción formal, porque hasta ese momento el PREMIL había concluido. El PREMIL 3 había concluido en el mes de febrero, a principios de marzo, había concluido el PREMIL 3, que fueron los registros de militantes que habíamos estado, que hicimos casa a casa, que nos paramos en esquina. Ese fue el PREMIL 3. Pero Guido Gómez Mazada no tiene posibilidad. Me imagino que Paliza Pira. No lo ha dicho. No salido los candidatos, pero eso es todo, además, eso es todo lo que pinta. El presidente Luis Abinader al menos quiere terminar este cuatrienio con su buque insignia, que es José Ignacio Paliza. Sí. Además, hay otra cosa. La convención pasada la decidieron Hipólito y Abinader, que son los dueños del PRM. Exactamente. Y lo que ellos decidan es lo que va. La otra vez fue una convención abierta, pero o sea, dos equipos trabajaron en una misma dirección. El liderazgo trabajó en una misma dirección. Y le fue bien. Claro. Porque no fue. Y si le fue bien, me imagino que va a ser igual, porque Hipólito no va a tratar de sustituir a Paliza por Carolina ahora en otra situación. Por eso crearía una situación... Sí, podría crear una situación un poco difícil. Incómoda, para buscar un término. Yo te quiero leer aquí algo. Atención. La aparición de... Atención al mundo. La aparición de 4 personas de una misma familia con igual número de empleos en distintas entidades públicas y otra con 3 empleos oficiales ha generado toda suerte de críticas en la población y protesta al interior del Partido Revolucionario Moderno. Veamos los casos. El caso del doctor José Benzán Quiterio, cédula 012-002-7476-7, es gerente de la Regional 6 de Salud Pública, que corresponde a las provincias Azua, San Juan, Elías Piña. Kimberly Cesarina Benzán Mercedes, cédula 402-2526-918-8. Kiara Cristal Benzán Mercedes, cédula 402-31-36-647-8, son sus hijas respectivamente. La primera nombrada dice Presidencia de la República, Gobierno Central, con 50,000 pesos. La segunda, igual, con un salario de 50,000 pesos. Evelyn de los Santos Mercedes Medina, cédula 001-068-431-5, madre de las 2 jóvenes antes citadas, su pareja sentimental o pareja sentimental, pero al fin y al cabo, repito, madre de las 2 muchachas, Gobierno Central insertado en la nómina de los comedores económicos con 30,000 pesos. 4. Ahora viene tú. Luis Oquier Castillo, bebé, secretario general del Comité Municipal del Partido Revolucionario Dominicano, tiene 2 tandas, pero no son 2 tandas. Tú eres técnico interino en la Regional de Educación, empleado administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro San Juan, y está nombrado supervisor de proyectos comunitarios en la región sur con un sueldo de 70,000 pesos. Esas son de las cosas que ustedes criticaron enormemente y que todos criticamos y que seguimos criticando en el gobierno pasado. La parte mía yo te la puedo explicar. Pero espérate, exactamente. Te la voy a explicar. Exactamente. ¿Cuál es tu explicación sobre eso? Sencillo.
Yo soy profesor, docente, desde el año 2014, que fui a un concurso de oposición, eso se sabe. Gané, fui al concurso de oposición. Estoy como en la UAS, empleado administrativo. La UAS es una entidad del gobierno, ¿eh? ¿Sí? La UAS es una entidad del gobierno. Ahí te voy. Entonces estoy en la UAS desde el 16 de abril del año 2012 y en presidencia desde noviembre de 2020. Te explico sencillo. Los tres del gobierno. Sí, te voy a explicar sencillo. El artículo número 1 de la UAS, de la ley de autonomía, la ley 5778-61. No es la ley. Pero te voy a explicar. Espérate, si tú consideras que eso es correcto, que una sola persona tenga una sola familia, 4, en el caso del doctor Benzán, no es correcto. Que hay que felicitarlo porque es un tigre que rinde. Y hay una información de que su crecimiento económico es espectacular, porque hay un rum que dice que en el corto tiempo que tiene como empleado, cuyo sueldo es de 150,000 pesos creo, le compró 2 jipetas 0 kilómetros a sus 2 hijas. Y son 2 jipetas 0 kilómetros, deben costar cada una 3 o 4 millones de pesos. ¿Verdad? Y él compró una de 2016 también, y cuando entró al hospital, él no tenía todo eso. O sea que es bueno que tú como secretario general aclárate así. Yo te voy a explicar la parte que me... Y por ahí aparece otra hora, y te voy a explicar. Una persona que la norma ella con 90 y tiene 2 hijos, no sé. Te voy a explicar la parte que me compete delante. Te decía que el artículo, la ley 5778, en su artículo 1, establece lo siguiente. Dice: la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en el año 1538, es una comunidad de profesores y alumnos que constituye un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y facultad para dictar sus propias leyes y reglamentos. ¿Qué pasa? Yo tengo ese tiempo en educación, realmente en la UAS y educación. Realmente yo he estudiado más la ley de la UAS por el tiempo que tengo que la ley de función pública. Es una ley nueva. He pecado por ahí. Ahora bien, te voy a enseñar aquí para que lo leas tú mismo, desde que entré al MAPRE. Esa, por ejemplo, es del 20, que me gustaría que el camarógrafo lo ponga acá. ¿Del 20 de qué, de este mes? Del 20 de octubre del año 2020. O sea, antes de yo entrar al gobierno. Me gustaría que el camarógrafo que lo enfoque para que los amigos que están ahí puedan ver la comunicación y ver la parte que está subrayada. Ahí te habla de una licencia sin disfrute de sueldo. O sea, la idea que yo tenía cuando llegué al gobierno era irme de educación por los 4 años que iba a ejercer la función, sacrificando así mis ingresos. Te digo por qué sacrificando mis ingresos, porque aquí también puedes ver que en noviembre del año 2020, en la UAS, yo devengaba un sueldo de 22.500 y algo. Lo puedes ver debajo que está subrayado. 22.548,86. 22.548. Sí. Y por entender que la universidad, como carácter autónomo, tenía más facilidad y me iba entonces de educación, que me agota un poco más de tiempo. No sé si me explico, sacrificando más de 36,000 pesos, con diferencia al salario de educación que yo tengo, que son 59,000 pesos. Ahí lo puedes ver. Ahora, ¿qué ha pasado, Espinosa? Que yo tengo todo ese tiempo solicitando un documento que me hacía falta, y aquí puedes tener el último correo que yo envié a la Presidencia de la República, a la Dirección de Recursos Humanos, solicitando un documento que me hacía falta para irme de licencia. Ninguna institución le da a sus empleados una licencia sin un aval. Me explico, yo me fui a estudiar a España en el 2016 para el Ministerio aprobarme esa licencia con disfrute de sueldo, que esa lo establece la ley. Me otorgó la carta de la universidad, con eso me aprobaron el permiso. Ahora me hacía falta este documento. Este es el documento que yo estoy pidiendo acá. Te reitero la fecha aquí, 29 de septiembre del 2021, 5:16 de la tarde. Ese documento me lo entregaron recientemente en el mes de febrero. Supervisor regional, zona sur de la Dirección de Desarrollo y Proyecto de la Presidencia. ¿Qué me permitió ejercer las 3 funciones paralelas? El proceso de pandemia que vivimos, que todavía recientemente quitaron las restricciones. Tú sabes que en la UAS se dejó de la clase por un tiempo, en educación se dejó de la clase por un tiempo, que asistíamos hasta el mediodía, y
Eso me permitió. Ahora, ¿qué pasa? A mí me llamaron la semana pasada, el día 2 específicamente, el día 6, día 4, me llamaron de la universidad que me presentara recursos humanos para hablarme de la situación que se me ha generado por el asunto de incompatibilidad. Incompatibilidad en las funciones de presidencia y la de la UAS, que esas no van acorde con la docencia. Justamente ese día, aquí tengo la comunicación, yo iba, que era el documento, te dije que me hacía falta, que es el documento de la designación, para poderme solicitar la licencia. Aquí yo tengo la comunicación que había hecho, y pasé al ministerio a depositarle, y me dijeron, no, tiene que llenar un formulario, que es este formulario, que lleva la firma de los interesados, lleva la firma de los directores de distrito y director regional. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a Santo Domingo, voy a llevar el formulario, para ir entonces, me paro en la UAS y de ahí entonces voy al ministerio. Cuando me paro en la UAS, que me están citando, lo que yo encuentro es esta situación que se me ha generado por la duplicidad, me explica, yo le digo, bueno, pues no hay problema. Yo voy a depositar justamente hoy mi licencia sin disfrute a sueldo, que es lo que establece acá, sin disfrute a sueldo. ¿Y qué fecha tiene esto? Ese es del día primero, justamente el día que yo ¿De este iba a mes? depositar, sí. ¿Pero y por qué no fue antes? No, por te reitero que me hacía falta. ¿Usted ese tiene documento. un año y pico en el gobierno? Pero te reitero, mira la última que envié acá. Lo puede ver, 29 de septiembre. Y ese documento... ¿Cuándo fue que te nombraron? En la presidencia. ¿En qué fecha? En noviembre del 2020. Pero te reitero de la fecha, puedes ver la fecha y me gustaría que los amigos televidentes puedan verla. 29 de septiembre acá, del 2021 a las 5:16 de la tarde. Donde yo solicito, te reitero, una licencia, el documento para solicitar la licencia en educación, que me ocupa un poco más de tiempo, pero económicamente me renta más. O sea, voy sacrificando mi salario por ahí. Ahora, aquí lo que han dicho es que yo tengo 3 botellas. No, yo trabajo. Los tres trabajos. Sí, y te digo que me permitió la facilidad porque en presidencia yo no tengo un horario de Tú trabajo. dices que tú eres docente y no técnico. Docente. Entonces tú o sea, vas a las aulas, normal. no son 2 tandas. Normal, jornada extendida. ¿Eh? Pero ¿cuándo se empezó a dar jornada extendida hasta las 4 de la tarde? Y entonces, ¿cómo tú vas a supervisar la región Pero te sur? voy a hacer una pregunta. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo las 4? ¿Cuál es el horario de la UAS? La UAS. Yo trabajo de 4 a 10 de la noche. ¿De 4 a 10 de la noche? 10 de la noche. Y esta, por ejemplo, esta puedes ver aquí, esa es mi evaluación de desempeño del Ministerio de la Presidencia. O sea, no es una botella que yo tengo. Con calificación de 91 puntos. La puede ojear ¿Y qué es lo que tú y haces? ahí la tiene. Supervisar los proyectos. Quien tenga duda puede Porque llamar a los alcaldes del PLD. Hay empleados de esa misma institución. No. Aquí en San Juan, en La Mata hay 2. no. Gestión presidencial es una. ¿Y cuál es la Y la diferencia? supervisión de proyectos. ¿Cuál es la otra. diferencia? Que gestión presidencial es otra institución. ¿Pero qué es eso? Gestión presidencial, ¿qué es lo que gestiona? Eso es otra institución. ¿Pero qué es eso? Bueno, eso no sé yo. ¿Eso es decirte. botella? La función que yo tengo es esta. Pero eso es botella clásica. Bueno, pero te digo, la función que yo tengo es esta. ¿Eh? Y esta no es botella porque yo la trabajo. Pero ¿cómo que tú lo trabajas? Pero yo... Pero te estoy diciendo, los fines de semana, ¿qué es lo que yo hago los fines de semana? Y estoy trabajando en mi vehículo. O sea, el Estado, el gobierno, a mí no me ha asignado un vehículo. Yo he estado laborando ¿Tú crees en que mi eso es propio correcto? vehículo. ¿Tú crees que eso es correcto? No es correcto. Y es lo que te estoy diciendo. O sea, Pero entonces, a mí me hacía una persona falta como este tú, documento. Una persona como tú, joven, de los jóvenes del PRM, que deben dar ejemplo, yo entiendo que no debiste aceptar el último cargo. O, No, pero en su mira, por defecto, ejemplo, qué cosa. ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Te voy- Congelar. Sí, Congelar no, te voy- el de educación y el de la UA. Ese ha sido el intento desde el principio. Pero, Y es lo sin que embargo, hoy, casi va para 2 años, tú sigues cobrando los 3. Entonces, eso no es correcto. Y eso Pero no no te es va a hacer cobrando, es bien, trabajando no los te va a 3. hacer bien en el futuro. Pero yo Tú no sabes sé, lo que yo te es trabajando yo te he los 3. recomendado varias veces. Claro, es Que trabajando tú los eres 3. político de futuro. Ahora, te puede leer esa comunicación. Lo primero que yo pregunté es el 19 de octubre. Y mi designación Vamos a ver esta es de llamada. noviembre, del 11 de noviembre. Buenas noches. Buenas noches, Pinoza. Yo diría que ese joven que está ahí, ¿Quién es que habla? buenas noches, es Ana Lidia. ¿Quién? Ok. ¿Quién? Ana Lidia, Ana Díaz. Ana Lidia, sí.
Ok, si él justifica que él cumple sus horarios en cada uno de esos trabajos, bueno, pues perfecto, él estudió para eso, una. Pero yo, en lo que no estoy de acuerdo con los dirigentes del PRM de aquí de San Juan de la Maguana, es que ellos no están haciendo las cosas como deben hacerlas. Aquí en San Juan, los dirigentes, los delegados, los que se la jugaron el día de las elecciones, la mayoría andan por ahí jalando aire. Oye, en segundo lugar, aquí en San Juan de la Maguana no hay un local abierto del PRM donde un dirigente, donde un miembro del partido, si tiene cualquier situación, pueda ir a tocar la puerta cuando tiene una situación. Y ahí ellos están fallando. Que deben ver qué van a hacer, porque ellos tiran otra vez de nuevo. Entonces, si van a tirar de nuevo, tienen que ver cómo van a trabajar para poder contar una vez más con un voto de los dirigentes y de los miembros del partido. Así que yo le exhorto a Bebé que escuche esta... Sigue. Te decía Espinosa, por ejemplo, esta comunicación del 19 de octubre, antes de yo entrar al gobierno, donde pregunto, ¿tendría todo listo para subir? O sea, la segunda pregunta existe antes, o sea, antes de yo entrar al gobierno. Pero el agua del gobierno. Está bien, el agua... ¿Te refieres al no? La agua no es del gobierno, la agua es del Estado. Porque si fuera del gobierno, de que pasaron cambios de gobierno, sacaran a todo el mundo. Del Estado. La pagamos nosotros. Y el Estado y el gobierno son dos cosas diferentes. La pagamos nosotros con los impuestos. Pero el gobierno y el Estado... El Estado es todo. Es todo. Bueno. Pero y el gobierno es una parte del Estado. ¿El privado aporta la agua? Claro. Bueno. Claro, entonces el gobierno... los gobiernos le dan subsidio a todas las universidades. Totalmente. Pero los empresarios no dan. Y eso es lo que establece la ley de autonomía. La ley de autonomía lo que establece eso. Y te digo, por ejemplo, la segunda pregunta que yo hago, ¿existe un horario de trabajo establecido? Ahí la puedes ver, la pregunta número 2. Es la pregunta del 19 de octubre. De que me dijeron, no hay trabajo. Cuando yo fui a depositar la licencia, me dijeron, no, tiene que esperar que designen los directores de distrito, porque tenía que llenar ese formulario. Y aquí tengo, míralo aquí, por ejemplo, el documento. Dice aquí, buenos días, desde el viernes le estoy llamando y no he podido comunicarme, no responde la llamada. Con relación a educación, creo que había informado que solicitaré una licencia sin disfrute de sueldo, la cual lleva un procedimiento para agilizar el proceso. Debo hacerlo directamente desde Santo Domingo porque aún no se han designado los directores de los distritos educativos. Es por eso que necesito saber la información para no improvisar cuando haga la solicitud. O sea, no es que yo no he hecho la solicitud nunca. Y te reitero, o sea, la intención mía era irme de educación. No, yo creo que no te... O sea, te estoy diciendo, o sea, a mí no me interesa el asunto del dinero porque... Total, o sea, en la educación... educación... No, o sea, no es renunciar de educación. ¿Y qué? Licencia sin disfrute de sueldo. Bueno, pero... Licencia sin disfrute de sueldo, que es lo que está despidiendo. Ahora, te dije que la última solicitud de este documento la hice en septiembre 29 del año pasado. Y ese documento me lo entregaron en febrero. O sea, hace menos de 15 días que me entregaron ese documento. Los PRMistas, porque se ve un poco mal que en una casa hay cientos de casas de PRMistas que no hay un solo nombrado. Y en este caso, en el caso, por ejemplo, de José Benzán Quiterio, hay 4 de una misma familia. Eso está mal. Y en el que mi casa tiene 3 que ha estado cobrando, aunque tú hablas de que ha habido dificultad para... Yo entendía que... Tú le estás enfocando mal. ¿Qué? Del gobierno, o sea, estamos hablando del gobierno de nombrar a los PRMistas. Yo soy empleado de carrera de la UAS y de educación. Eso no está en juego. O sea, entonces tú me estás insinuando como que yo tengo 3 empleos que me dio el PRM. Aunque no, espérate, el problema no es, todo el mundo sabe que tú no solamente eres maestro así, no, tú has hecho fuera. Ahora, el problema está que son 3 empleos está bien, que tú recibes del gobierno. Del Estado. ¿Qué es lo que tú quieres ahora dividir el gobierno y el Estado? Es que el gobierno y el Estado tú cobras sueldo entre instituciones que la pagaron. El gobierno y el Estado son diferentes.
El gobierno es una parte del Estado dominicano. Defíneselo a la gente cuál es la diferencia. ¿Cómo que cuál es la diferencia? Ajá. El gobierno se hace elecciones cada 4 años. Y viene en cambio de gobierno. ¿Quién paga? Ahora, ¿hay cambio de Estado? No me hable. ¿Quién es que paga? ¿Qué Estado es que paga? Todos los contribuyentes. No, pagamos los dominicanos. Y los contribuyentes no son los dominicanos. Incluyéndote a ti. Los contribuyentes no son no me salga dominicanos que con eso, pagan porque impuestos. yo creo que no soy un idiota. No, pero yo tampoco lo soy. No, pero espérate. Porque tú me estás hablando del gobierno. ¿Quién Yo no tengo te tres paga empleados a del ti? gobierno. El Estado dominicano. ¿Cuál Estado? El Estado. Te pagamos nosotros. El Estado. Ah, coño, ¿Tú pero no qué eres parte del vaina Estado? esta. No me expliques ¿Tú esa eres vaina. parte del Estado? No le hagas tú ese Tú curso. eres parte del Estado. No. Yo no soy parte de somos nada. todos del gobierno, Yo lo que digo entonces. es que tú cobras de los impuestos que pagamos los dominicanos Está bien, y las dominicanas. pero aquí no ha habido. Incluyéndote a ti. Aquí no ha habido un ¿Tú cambio de crees que te Estado. Aquí no ha entero? habido un cambio de Estado. Aquí no hubo un cambio de Estado, fue un cambio de gobierno. Y yo no tengo 3 empleos del gobierno. Esta Yo soy es empleado una del nueva PRD. teoría ahora. No, teoría no. Esto es una nueva teoría. No es Porque teoría. a él le paga el Estado. Busca la diferencia. No los dominicanos que pagamos impuestos. Busca la ¿Cuál es el diferencia. Estado? Busca la diferencia entre gobierno y ¿Esto es Estado. nuevo ahora? Nuevo no. Bueno, claro, para mí es Yo no nuevo. escribí las leyes. por Para eso. mí es nuevo. Entonces te estoy diciendo, búscala, que Google está ahí, diferencia entre gobierno y Estado. Pero yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia? Sencillo, que llame un abogado y me lo explique. No, que yo pero tampoco- espérate, yo no- yo ¿cuál es la tam- diferencia en yo términos de tam- salario, yo tampoco del me la sé. manejo de los dineros? Yo ¿Quién es que tampoco te me la sé. paga a ti? Yo soy empleado del Estado. No, tú eres empleado del gobierno. Ah, pues está bien, Y te empleado tocó el del gobierno. PRM. Ya, en la UAM, en Ajá. educación. En educación, ¿Y la UAM de nombre quién? PRM. ¿La UAM es que Suiza? Y mira, coincidencialmente yo entré a la UAM en Qué el vaina, 2012. Oh, Cuando yo entré a la UAM gobernaba Leonel, si supiera. ¿cómo? Cuando yo entré a la UAM trabajaba gobernaba Leonel. Y cuando entré a educación Mira, gobernaba la yo no Biblia. estoy cuestionando porque todo el mundo sabe, porque hay una resolución, la misma que la ley de educación, que le permite a los maestros, La Constitución en el artículo espérate, 144. que le permite a los a la Constitución tener más de un empleo. Eso lo sabemos todos. Ahora, Ese es el yo régimen lo que de estoy compensación preguntándote, del artículo 144. moralmente, tú debiste hacerlo en el mismo momento o antes, desde que te nombraron en el tercero, porque el problema es el tercero empleo, no son los dos que tú tenías. No. Tú Pero sabes de eso. Pero te estoy explicando. Yo te digo, Pero te estoy explicando. todavía tú vas a pasar los 4 años No. en el papeleo No. con los 3 No, empleos. es que o sea, cuando se destapó este asunto, yo justamente te digo que ese día yo iba a depositar mi licencia para educación. Que incluso la persona que me la firmó en el Yo creí momento... que eso era automático. No, es que no es automático. Depositaba la carta. No, porque oye, y ¿qué congelaba pasa? el salario. Oye, ¿qué pasa, Espinosa? Oye, ¿qué pasa? El MA... Espérate, vamos a ver allá Sí. abajo. Buenas noches. Buenas noches, Talibán. ¿Cómo estás? Bien, ¿quién me ¿Todo habla? bien? Wilman Luciano. Mira, yo no critico para nada la actitud ni de Benzán ni de Bebé. Hay personas que se hacen profesionales con sacrificio y logran conseguir su empleo. Lo malo está en no facilitarle empleo a aquellos que trabajaron para que el gobierno de Luis Abinader o para que Luis Abinader dirija el gobierno. Entonces, yo conozco del mismo PLD, de ahora del PLD, que tienen 2 empleos. Ahora, dentro de este mismo gobierno, tienen 2 empleos en común. Y eso ñame, que debo decir así, no han sido capaces de coger y cancelar a la mayoría de los PLDistas que están ahí adentro para poner a los que trabajaron para llevar a Luis Abinader. Ese es el meollo del asunto. Entonces, ellos que tienen que trabajar para poder posicionar a los que trabajaron para llevar a Luis Abinader. ¿Entiende? Cada uno trabaja y se hace profesional y logra un empleo. Yo estoy tratando de entrar a la universidad a ver si consigo un empleo desde que la abrieron. No he podido, no he tenido esa suerte. Bendito Dios. Ahora, deben buscar la forma de nombrar PRMistas, que son con ellos que van a ganar. Son con ellos van a ganar. No es sin ellos que con los PLDistas del PRM no va a volver a ganar. Gracias. Mira una cosa. Yo estoy seguro que él, porque Soquier dijo ahorita que él no es botella. Yo estoy seguro que él no es botella porque yo sé que eres un tipo muy responsable.
y él y yo hemos hablado, él tiene buen padre. Ahora, no es que tú no trabajes o es que tenga botella, es los 3 empleos simultáneos. Es ahí que estoy plantado. Te explicaba, mira que tú no te atreves a coger una botella porque Claro tú no que te no, atreves, claro tú que no eres no. loco. Claro que no, es que yo lo he criticado. Pero precisamente, Yo lo he ahora, criticado. O sea, ¿qué es lo que no es correcto? Que tú cobres un salario sin hacer ninguna función. Ahora, cuando me hiciste la pregunta antes de la llamada, que se quedó ahí y te la voy a responder. aló, Buenas noches, Espinosa. sí, ¿quién es? Yo ando, parece que hay algún problema en el audio de la transmisión en vivo de Facebook y de la página del canal. Del canal. Porque hace 20 minutos, 15 minutos que se está cortando y no se escucha. Atención, atención. Buenas noches. ¿Qué es lo que pasa ahí arriba? Hello, buenas Por noches. internet también en la capital. Y eso se frizaba y se frizaba y se frizaba. ¿Qué hay problema? Y mira, ahora dice él que por la red Espinosa, tiene tú me problema. preguntaste que Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es que habla? Habla Julio Ferreras. Yo quiero decir que en primer lugar el trabajo dignifica al hombre. Y él está ahí expresando con pruebas el trabajo que ejecutó y por el cual devengó un salario en esos meses. Si fuera un gobierno del PLD que se presenta esa situación, se hacen indiferentes o lo ascienden. Sin embargo, Bebe está dando la cara y ha tomado conducta al respecto de manera inmediata. Entonces, gente sin futuro político y que los gobiernos del PLD lo hicieron mal y devengaron su botella, están juzgando por su condición. Espinosa, tú me preguntaste que si eso se hacía automático. La Fue UAS ahí que eso era que se automático. se hace Depositas mi carta automático. ahí Claro. y ahí mismo hacen Se el hace papeleo. automático. Ahora, ¿qué pasa? Y te congelan el sueldo. Para una persona entrar a una institución, lo que pasa es que en este gobierno se está aplicando una ley, que es la ley de administración pública. El MAP está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando van a nombrar a una gente, te van y te hacen el cruce. Aquí hay un documento que te dice que yo le estoy dando el reitero, yo trabajo en educación. O sea, yo tengo la UAS fuera de eso, porque tiene su autonomía. Cuando tú vas, ¿qué hacen? La institución, por ejemplo, Presidencia, manda la recomendación de nombramiento al MAP. El MAP lo aprueba, si es válido, hacen el cruce de nómina y lo manda a Contraloría. A presupuesto, y de presupuesto entonces va a Contraloría, y de Contraloría Diablo, es que aprueban es una cadena. y vuelve entonces al ministerio o la dirección que es que aprueba el nombramiento. Ahora, al MAP, a la UAS no estar sujeta a la Contraloría General de la República, no se detectan los choques. Porque la UAS como institución autónoma tiene sus mecanismos internos, tiene su encargado de compra, tiene su, su dirección de compra, tiene sus contralores, entonces ahí se genera la situación. Tiene sus propias leyes. Claro, ahora, ¿qué pasa? A mí me ha gustado que esto haya pasado. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con Luis Oquier, secretario general del partido en San Juan. O sea, no me están solapando. Y aquí hay gente Por eso es el mayor ruido. Claro, entonces aquí hay gente que están criticando, y muchos de los que andan criticando, que eran regidores y trabajaban en la UAS. No como docentes, como administrativos. Pero trabajando en la UAS también cobraban botella en el gobierno. Que yo en su momento lo voy a decir, lo voy a enseñar. O sea, y te digo, a mí me ha gustado que se haya roto por mí. Claro. Que eso demuestra que este país está cambiando. Que lo que ayer era hoy no es igual. O sea, las cosas han ido cambiando y las leyes se están aplicando. Que es por lo que nosotros hemos luchado la vida entera. Y te digo, a mí me ha encantado que ha estado Claro, bien. porque es lo que yo le decía. ¿Cuál es el buque insignia que nosotros hemos llevado? Que se reduzca estas situaciones, porque eso es nepotismo y pluriempleo, son socios de corrupción. Exactamente. Entonces lo que te digo, o sea, yo... Buenas noches. Sí, buenas noches, tan interesante programa como siempre. Espinosa, la discusión que hay entre tú y el joven allá vale mucho la pena, vale mucho la pena. Escuchen al pueblo que con mucho respeto te llama. Mira, lo que era alega sobre gobierno y Estado, ya me metí a internet y he estado investigando, porque vale la pena investigar. El gobierno es una persona que sube ahí cada 4 años a administrar los bienes de nosotros, que somos el Estado. Ahora bien, tú has terminado de mencionar una palabra ahí que está totalmente
entra totalmente en desfase dentro de una persona responsable, como tú dices, que es el nepotismo. Ahora mismo él tiene un nepotismo de empleo, donde tú entrevistaste una vez ahí al ruso, y el ruso dijo ahí en tu programa, muy fielmente, muy responsablemente, que esa situación no iba a existir en el partido. Esa situación de 3 empleos, de 4 o 5 empleos en una casa, esa cosa, es lo que ahora mismo está pasando. Y acuérdate que yo no sé si es que tú eres brujo o que eres, pero la mayoría de las cosas que tú dices se dan. Tú dijiste ya que este gobierno está gobernando como nada más para 4 años, parte de esa situación que está pasando con Ezequiel, me parece que el pueblo ya abrió los ojos, la olla está ardiendo. Gracias, Espinosa, gracias. El nepotismo no es más que el favorecer a la familia. En mi Exacto. familia no hay un solo nombrado. Exacto. En mi familia no tengo un solo nombrado. Bueno, el tiempo está terminado. Yo no quiero volver al partido, a la convención. ¿Cuándo es la convención? No, la convención al día 18, o sea, el viernes, es que van a decir cuándo es, cuando se haga la asamblea. ¿El 18 de este mes? Sí. O sea, el viernes. ¿Van a anunciar la fecha? No, el viernes va a la asamblea, donde la comisión ejecutiva, la propuesta de la comisión ejecutiva. Porque olvidamos ahorita porque hay 35 diputados que están postulando a Olivares para la presidencia también. Sí, Eddie Olivares. Bueno, Eddie Olivares. Pero Eddie Olivares responde a Hipólito Mejía y Hipólito no ha hablado. No, aquí ya nadie responde a nadie. Hay mucha gente que ha descartado a Hipólito porque ya entiende que Hipólito no va más allá y están buscando su propio horizonte y crear su propio mecanismo, porque se va a presentar Hipólito en el 24. Sí, pero es una fuerza interna, claro, es un expresidente, es un referente democrático, un referente de liderazgo en este partido y no se puede obviar. Pero te digo que ya no es tan determinante como en el proceso anterior, porque Y esa última declaración de Hipólito perdió demasiado con el asunto de insistir en que él está en desacuerdo con que un presidente sea investigado, cuando hay una cantidad de expresidentes presos. Sobre todo en Panamá hay 3. Entonces, es lo que te digo, a mí me ha gustado la forma. Y qué bueno que las cosas se rompan por lo mismo de la casa, que eso manda un mensaje. ¿tú aspiras a la Secretaría General? No, yo estoy esperando que definan el proceso. Oye, pero yo te pregunto, ¿qué significa que esté esperando que defina el proceso? Ajá, pero si tú vas a aspirar o no. Todavía no sabemos quiénes son los que van a votar en la convención. Pero tú vas a votar. Claro, yo voto. Bueno, pues tú eres miembro de... Claro, tú entonces, eres dirigente. ¿qué yo pienso? O sea, lo que yo he pensado que van a votar, te dije ahorita que no he leído a fondo los estatutos, he estado buscando así de forma vaga, pero no lo he leído bien a fondo. Los electos, o sea, presidente, secretario general, los subsecretarios, los vicepresidentes, mujer, juventud. Entonces hay que ver realmente cuál es la plantilla de dirigentes que van a votar. Yo no puedo decir yo voy a votar cosas. Porque no es universal. No es universal. No es universal, es una asamblea de delegados. Entonces son delegados. A mí no me gusta eso. Claro, una asamblea universal. Yo quería que sea una convención abierta. Es muy compleja. Claro. Porque los gastos son enormes. Claro, entonces yo quería que sea compleja, que sea abierta. ¿Por qué? Sí, porque... ¿Por qué? Porque todo el que quiere salir de mí iba a tener la oportunidad de ir a salir de mí. Tiene lógica. Y si yo decidía volver, o si decido volver a reelegirme o aspirar a otra posición, también tener la oportunidad de salir de mí o de votar por mí. Pero yo creo que yo tengo que revisar la ley de partido, pues me luce que también está inserto ahí. La convención de delegados está en la ley de partido. Aparece, sí. Pero no está ahí la universal. Sí, está ahí también, están las dos. Están los mecanismos. Digo, están las dos, Sí, claro. los dos Claro, sistemas. ¿qué pasa? Que este estatuto fue actualizado o sincronizado con la ley de partido, porque teníamos un estatuto anterior a la ley de partido y el régimen electoral. Entonces, Eddie Olivares, con tanta experiencia, que tú sabes, trabajó en la Junta, fue juez de la Junta, ha presidido la comisión de reforma estatutaria. Con el manejo entonces se hizo una actualización de esos estatutos acorde a la ley electoral y a la ley de partidos políticos. Un mensaje final, bebé, porque terminó el tiempo. Nada, decirle a mis amigos que nosotros seguimos de pie, estamos firmes, y a esos que han intentado igualarme con ellos, decirle que las cosas no son igual que ustedes. Yo nunca le he cobrado una botella al gobierno, ni nunca se la cobraré. No te atrevas. Jamás. Es un asunto de principio. Mis padres me enseñaron a trabajar para dignificar, o sea, para tener una justificación y ganarme las cosas desde pequeño. Man, placer. Gracias a ti. A ustedes, dominicanas y dominicanos. Gracias a la sintonía, como siempre, los dejo y las dejo.